Queridos hermanos, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría comenzar una nueva serie. Muchos hermanos de muchos lugares nos han pedido que podamos desarrollar la lección de escuela sabática, que cada sábado se presenta, cada trimestre un tema diferente. Pero en esta tarde que se está grabando este tema, deseamos de todo corazón desarrollar la temática de lo que se desarrolla la lección en toda la iglesia a nivel mundial. Pero queremos hacerlo con una presentación diferente. Vamos a utilizar generalmente la Biblia y los testimonios para el maestro de escuela sabática, para aquellos que quieran profundizar un poco más, les sea útil el material que vamos a compartir con ustedes. Así que antes de comenzar, quiero agradecer el que ustedes nos puedan acompañar a través de Pilares de Nuestra Fe, dando un me gusta o compartiendo estos temas si le ha ayudado y ha edificado su vida espiritual. Y también deseamos de corazón que nos apoyen con sus oraciones y con lo que el Señor ponga en vuestros corazones. Queremos agradecer a toda nuestra hermandad virtual en tantos lugares que nos ven y estamos profundamente agradecidos al Señor y deseamos de todo corazón que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Vamos a inclinar el rostro por la situación en que estamos para poder orar. Padre Santísimo, te agradezco de corazón porque, Señor, podemos compartir tu palabra. Tú eres la inspiración. Tú eres el que da sabiduría y entendimiento. Tú eres el que comparte tu palabra. Tu buen espíritu, Señor, es el que llena nuestros corazones. Te agradecemos en esta hora por la vida de Jesucristo en el lugar santísimo, para poder derramar todas las bendiciones, Señor, que un siervo tuyo necesita y también aquellos que van a recibir la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, por tu santa compañía. Tus santos ángeles están aquí y deseamos de corazón hacer tu voluntad. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema propuesto para estos 3 meses es el libro de Éxodo. Fascinante. Es un libro que me apasiona, así que lo voy a hacer con entusiasmo, con ganas y con un corazón sincero de que el estudio sea realmente edificante, no solo para ustedes, sino también para mí, porque investigar la palabra de Dios es algo tan hermoso. Puedo enfocar el libro de Éxodo de distintos ángulos. Por ejemplo, ¿qué fue el Éxodo para Amram y Jocabed? ¿Qué significaba el Éxodo? Era una promesa de 400 años, imagínense eso. El cumplimiento de un evento profético. ¿Y cómo debería prepararse la familia? Ese es desde el ángulo de una familia del pueblo de Dios. ¿Qué significaba el Éxodo para Moisés? Que ya tenía en mente que él era el cumplimiento profético. Él había nacido para hacer el cumplimiento de esa profecía. ¿Qué preparación necesitaba él en el hogar, en la Universidad de Egipto y en la Universidad del Desierto? Pero también vamos a tomar en cuenta qué significaba el Éxodo para el pueblo de Israel que vivía en la esclavitud y en la servidumbre dura. Podemos también aplicarlo, qué significa el Éxodo para un creyente y qué significa para aquel que por primera vez va a escuchar la palabra de Dios. Así que el libro de Éxodo, para esta semana, este estudio, esta lección, está el versículo en el capítulo 2 de Éxodo, el versículo 23, 24 y 25. Dice así: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aquellas personas que están esperando un cumplimiento profético. ¿Cómo debe ser el caminar por fe? Porque desearíamos el cumplimiento profético en un camino completamente allanado. Pero el libro de Éxodo nos muestra aquí que los hijos de Israel gemían, sufrían. No eran tiempos de paz, no eran tiempos de quietud, no eran tiempos de prosperidad. O sea que el tiempo no era tan diferente en el cual nosotros estamos viviendo. Porque aprender disciplina que Dios nos impone, el trabajar eficazmente en la obra de Dios. A mí me admira la madre de Moisés y su papá y su hermana. Una familia bien trabajada en el temor de Dios. ¿Por qué ellos estaban preparados para este gran evento? Porque aprendieron la disciplina de Dios. Cada una de las adversidades es una disciplina para ti y para mí. Así que Moisés se convirtió en un vaso santificado a través del cual el Señor podía trabajar. Pero ¿cómo fue santificado? ¿Cómo fue puesto el fundamento de la fe en la vida de este muchacho que después fue un joven y finalmente fue una persona mayor? Porque la educación que Dios muestra a través de la vida de Amram y su esposa y toda su familia está en obedecer la palabra, en andar en esos principios. Así que es muy importante que nosotros, de cualquier éxodo, o sea, puede ser una enfermedad ese éxodo, puede ser una adversidad, puede ser un problema social, un problema económico, pero principalmente es un problema moral, porque el enemigo trabaja a través de esto para que tu fe no pueda prevalecer. Ahora, el día domingo, el pueblo de Dios en Egipto. El libro de Éxodo es conocido en el hebreo como el libro de Shemot. Ahora, Shemot significa nombres, porque el libro de Éxodo desde el capítulo 1, versículos 1 al 6, está mencionando los nombres, así como el Génesis significa el Bereshit, porque significa el principio. Y Levítico es Vayikra, que significa el llamado a la tribu de Leví, el llamado de Dios que hace a su pueblo. Y Números, que es Bimidbar, significa la historia del desierto. Y el último libro de Moisés, que es Deuteronomios, en el hebreo significa, o se expresa Devarim, que significa el libro de las cosas o de la ley. Mis apreciados hermanos, ¿por qué es importante reconocer que el pueblo de Dios está en Egipto? Porque es una historia sagrada, así que vamos a ver en el libro de Éxodo capítulo 1, 1 al 11, porque de 1 al 6 son los nombres de los hijos de Israel que nosotros ya los conocemos. Los 12 hijos, y José está en Egipto, pero cuando llegaron a la tierra de Egipto, los hijos de Israel se fructificaron y crecieron y multiplicaron y fueron aumentando y fueron fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es más grande y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, no sea que se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de abastecimiento de Pitón y Ramsés. Los descendientes de Abraham, que eran también los descendientes de Jacob,
fueron llevados a Egipto con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Y eso es algo muy interesante. José fue a Egipto con un propósito. No fue una visita casual o una suerte casual. Dios tiene un propósito. Y esos caminos no siempre son agradables, como por ejemplo entrar a la tierra de Egipto, la descendencia de Abraham. Era con un propósito. Sabemos que las circunstancias de hambre, miseria, a través de la sequía y todo lo demás lo que había, era algo que ellos necesitaban pasar, esa situación difícil. Pero Dios tiene un propósito. En el manejo del tiempo, Dios no se equivoca. El tiempo de Dios es perfecto. Y todo lo que usted puede pasar, y yo lo que esté pasando, de la misma manera. José, cuando vio que se acercaba a su fin, porque José murió en Egipto, con toda su familia, con los 70 que entraron y todos los demás, José creía firmemente que Dios lo que había prometido iba a cumplir, como había cumplido maravillosamente en Egipto todo lo que había pasado en la vida de José. Y José, antes de morir, dice estas palabras: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso está en Génesis capítulo 50, versículos 22 al 26. E hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel que llevarían sus huesos consigo a la tierra de Canaán. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Es impresionante la fe de José, porque dice: yo no me voy a quedar, mis huesos no se van a quedar en Egipto. Y yo diría lo mismo. Preferiría morir en este mensaje, creyendo en esto que es verdad, aunque nuestros amados vayan al sepulcro, pero eso es mientras tanto. Y dice: murió José de edad de 110 años y embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. A través de los siglos de trabajo que siguieron, aquel ataúd era un recuerdo para los descendientes, para los hijos que tenía José. Porque el día que salieron de Egipto deberían llevar sus huesos, los restos que quedaban. Así que, mis apreciados hermanos, ese es el tema el contexto histórico en el cual nosotros estamos desarrollando. El punto número 2 es el trasfondo histórico. Cuando la familia de Jacob llegó a Egipto, después de pasar hambre en Canaán, que está registrado en el capítulo 46 del libro de Génesis, el rey egipcio los recibió con mucho corazón por el testimonio de José. ¿Cuál fue la clave que asombró a Egipto para que José sea tan próspero? Y yo cada vez que leo este versículo, está en el libro de Génesis capítulo 37, ustedes recuerdan, desde la llegada a la casa de Potifar, desde que estaba en la cárcel, en todo momento José fue íntegro. Es un joven que me maravilla, me gusta, y cómo podemos nosotros tomar el ejemplo de José. Pero, ¿cuál es el capítulo, el versículo que quiero mencionar? En el capítulo 39, ustedes vayan conmigo, el capítulo 39, versículo 2 en adelante, dice así: Jehová estaba con José y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Y vio su señor que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su camino. Hermanos queridos, ¿cuál es el secreto del éxito para cumplir el propósito de Dios? Es: si el Señor está con nosotros, no hay nada que temer. José tomó la determinación de ser fiel a Dios en el camino a Egipto cuando sus hermanos le vendieron. Era realmente muy doloroso tener que pasar una situación tan difícil que sus hermanos le quisieron matar y lo vendieron, pero él hizo una determinación: ser fiel a Dios
a pesar de todas las circunstancias. Y yo diría a los jóvenes, a cualquier hermano, hermanos, el secreto más grande para la prosperidad está en ser obedientes a Dios, a pesar de cualquier circunstancia. Aunque José no lo entendía, la actitud de sus hermanos, como el hijo mimado terminó en la casa de Potifar, y por ser fiel terminó en la cárcel, otra adversidad. Pero el señor de la cárcel lo llamó al palacio, a la prosperidad. ¿Por qué todo le iba bien? Porque el Señor prosperaba todo su camino. Ahora, este rey de Egipto se dio cuenta que el pueblo de Israel era sumamente valioso en su reino, porque tener un hijo de Dios en una empresa, tener un hijo de Dios fiel a la palabra de Dios en una iglesia, en una familia, es una bendición. El rey de Egipto sabía que José era sinónimo de bendición de Dios porque tenía un hijo de Dios. Y a causa de José, Egipto fue bendecido, la casa de Potifar fue bendecido, la casa de Faraón fue bendecido. Quiero animarte y preguntarte, mi apreciado hermano, ¿qué bendición tan grande es ser fiel a Dios? Y esto es lo que animo a cada uno de ustedes, para que a pesar de todas las circunstancias seamos fieles a Dios. Los israelitas se habían hecho ya muy numerosos, como dice la Escritura. Crecieron y se multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo y llenóse la tierra. Pero tenemos que tener presente que Satanás no está durmiendo. Gracias al cuidado protector de José y al favor del rey que gobernaba en aquel entonces, se habían diseminado rápidamente por el país, pero se habían mantenido como un pueblo distinto. Hermanos, no necesitamos ser lo mismo que lo que el mundo hace. Ellos vivían en Gosén, pero era un pueblo distinto. Tenían principios tan claros, principios y valores morales. Tenían principios en todas las actividades cotidianas que ellos llevaban, pero por sobre todo, ellos adoraban al Dios verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra, a pesar de todos los dioses que habían en Egipto. Pero sin embargo, el diablo, a través de otro rey, que era el descendiente inmediato, trabajó para que todo ese aprecio ya no sea lo mismo. Y entonces entraron en el tiempo de la adversidad. Ahora, ellos recordaban algo que es muy interesante. No deberían olvidar la promesa de Dios. Eso está en el libro de Génesis capítulo 15, versículo 13. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Abraham? Ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. Y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Y yo quisiera preguntarte, 400 años. No es poco. Nosotros queremos que se cumplan al día siguiente. Pero no es así. 400 años ellos esperaron de boca en boca porque tampoco había escritura. Esos mensajes, esas promesas fueron pasando de generación a generación oralmente. Hermanos, perseverar en esas promesas. No cambiaron esas promesas. ¿Por qué nosotros hoy tendríamos que cambiar la fe y la verdad que nuestros pioneros nos han enseñado, por el cual existimos y la misión que nosotros tenemos? Así que el tiempo profético, 400 años se cumplió, y en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 40, 41, 51 dice, en el tiempo indicado llegó los 400 años y salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Al salir de Egipto, los israelitas no deberían olvidarse algo muy preciado, algo muy precioso. ¿Cuál era? Los huesos de José. Les había hecho prometer. Ahora, esta es una lección muy importante. Los huesos de sus fieles de muchos están en esta tierra. El Señor no se va a olvidar de ninguno de sus hijos fieles cuando suene la trompeta. Igual que los hijos de Israel sacaron los huesos de José, los ángeles de Dios vendrán y resucitarán los santos, y entonces recibiremos ya no la tierra de Canaán
terrenal, sino la celestial, donde será totalmente diferente, cosas maravillosas, y ese es un éxodo que nosotros estamos esperando. Mis apreciados hermanos, la tercera parte es a ver cómo fue el hogar, la condición social, la vida familiar en el tiempo del éxodo. Queridos hermanos, cuando el pueblo de Israel se multiplicó, este nuevo faraón que no conocía a Dios y no tenía presente el testimonio de José, quiso hacer algo, porque el diablo trabaja a través de estos hombres que no tienen temor a Dios, y entonces ellos comenzaron a hacer algunas actividades que realmente es muy detestable. En el libro de Éxodo, capítulo 1, ya habíamos leído hasta el versículo 11, dice, versículo 12, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, así que ellos estaban fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en toda la labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos, y las miraréis sobre sus asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuera hija, entonces viva. Hermanos, el rey ordenó que se diera muerte a los hijos varones. El diablo no tiene piedad, no tiene misericordia. Es tal cual el león rugiente buscando a quien devorar. Pero el diablo es un estudioso de la profecía. Sabe que los 400 años están por cumplirse. Por lo menos faltan casi como 80 años. O sea, el diablo es un enemigo astuto que previene el acontecimiento. Y dice, ya tendría que estar naciendo el libertador. Así que no es propicio que los varones vivan. Si es varón, hay que matarlo. Si es mujer, que viva. Ahora, yo quisiera un poquito hacer una relación en el contexto actual, el cumplimiento profético. Hoy tengo casi la seguridad de que los 144,000, si no están desarrollándose como adolescentes o niños, tendrían que estar naciendo. Es una generación muy especial que va a cumplir un acontecimiento profético. Pero la adversidad va a seguir siendo así como fue en el tiempo del Éxodo. Y tengamos presente cuál es el secreto de la mamá de uno de los niños que estaba expuesto a la muerte. Las mujeres temían a Dios en aquel entonces. No solamente Jocabet, sino también las parteras egipcias que estaban atendiendo a las mujeres hebreas. En todo lugar siempre hay una mujer, una persona que teme a Dios. La voluntad de Dios está por encima de cualquier otra circunstancia, y ya sea dentro del pueblo de Dios o como también entre los paganos, como en este caso, sabían que había un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que puso en el corazón de ellos para no matar a los niños. Y eso enfureció mucho más la vida de Faraón. En la parte 4 vamos a ver el nacimiento de Moisés. Eso está en el capítulo 2. Porque esta familia de la tribu de Leví, este varón que era Amram, tomó por esposa a una de las hijas de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Tremendo. Ocultar a tu bebé que está con decreto de muerte 3 meses. ¡Qué sufrimiento! Para papá, mamá y los 2 hermanos que tenía. Mientras este decreto estaba en vigencia, nació Moisés.
Pero la madre estaba preparada, tenía fe en Dios, sabía que la voluntad de Dios era suprema y no dudaba de que el Padre Celestial, a quien amaba y servía, cuidaría a su hijo en este decreto de muerte en ese tiempo en el que nació Moisés. Así que no temieron el mandamiento del rey. Y eso me hace recuerdo lo que dijo Dios a Josué: no temas ni desmayes, yo estaré contigo. Qué hermoso. Quisiera animar a las mamás, aunque ocultó por 3 meses, ese niño tan hermoso, ya no podía esconderlo más. Y entonces las ideas nacen. Dice, podrán venir a casa, pero no van a ir al río. Allí preparó la arquilla con juncos que había en ese río, y lo calafateó, le preparó como una cuna. Así que mirar todos los días a ver qué pasa, dar la leche, cambiarla y hacerlo todo a escondida. ¿Ustedes creen que es un trabajo fácil? Es un trabajo muy difícil y también un trabajo muy arriesgado. Pero ellas, o sea, la mamá y la hija, estaban seguros de que Dios estaba dirigiendo esta actividad. Pero cuando la providencia, ¿no?, la oración de la madre todos los días, orando al Señor, creyendo en su fe, fue premiada. Con profunda gratitud, vio cómo Dios había obrado a través de la hija de Faraón. Ahí estaba María velando, y cuando abrió la cuna de esta criatura, entonces, ¿qué pasó? Pasó algo muy importante. Abrieron la parte de la tapa que le cubría, o del mantel que cubría, y vieron que el niño era tan hermoso. Una sonrisa de esta criatura ganó el corazón de la hija de Faraón. Providencia, misericordia divina. Y tan pronto como salió, como que todo esto estaba programado, María dijo a la hija de Faraón: te puedo conseguir una nodriza. ¡Qué bien! Anda, busca. ¿Y a quién fue? A la misma madre. Lo trajo y lo dijo: esta es la nodriza que te lo criaría a tu hijo. Ahora, a mí me impresiona cómo aprovechó los 12 años de gracia que Dios le dio a Jocabed para criar a su hijo. ¿Qué harías tú para poder poner toda base, todo fundamento, todos los principios, la entrega, la consagración, la oración? Fue su oportunidad. Jocabed no desaprovechó ni un momento para enseñarle toda la escritura que oralmente había aprendido. Enseñó el temor a Dios, enseñó sus mandamientos, enseñó la prudencia, todo lo que una madre tendría que enseñar a su hijo para un tiempo de prueba. Peor todavía, porque va a terminar en el palacio de Faraón, donde todo es liberal, donde todo es mundano, pagano. Imagínate. Para mí, la madre tiene el deber más grande, como dice la pluma inspirada. Alguien dijo: la mano que mece la cuna mueve el mundo. ¿Cuál es el privilegio más grande? No es uno del que predica en el púlpito. Es una madre que no solo ha gestado a su hijo, sino que lo ha preparado para ese tiempo tan adverso, para que sea un siervo de Dios. Nosotros reconocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de Dios, pero tenemos que reconocer que detrás de ese hombre había una madre que le había dado todo ese conocimiento para que Moisés fuera lo que fue. Así que la madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligado a entregarlo cuando tenía los 12 años. Aquí está un muchacho de 12 años.
Yo me imagino, porque ya tengo algunos niños con 10 años, el último predicador que hemos puesto son de 10 años, 2 años más, ya estaba preparado. El niño judío ya estaba preparado para asumir todas las responsabilidades delante de Dios, de acuerdo a su conciencia. De su humilde cabaña fue llevada al palacio real, y la hija de Faraón lo prohijó, pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecerían en medio del esplendor de la corte de Faraón. Impresionante. Agradezco a las hermanas, a las mamás, consagradas y sirviendo al Señor de todo corazón. Que el Señor les siga bendiciendo. Y para terminar, tenemos que ver un cambio de planes, porque está aquí que la vida de Moisés va a pasar 40 años, 12 años más 40 años en la corte de Faraón. ¿Qué aprendió Moisés? Y aquí dice, ¿no? Vamos a ver el capítulo 2, del versículo 11 en algunos aspectos de lo que la Escritura dice. ¿Qué es lo que se aprende en la Universidad de Egipto? Manejar la fuerza, manejar todo lo que es la ciencia del conocimiento secular. Era político, era estratega, era militar, era estadista, era gobernante. ¿Qué le faltaba? ¿Qué título le faltaba a Moisés? Pero, ¿qué es lo que se olvidó? Esos 40 años había cambiado su carácter. El carácter es un desarrollo constante de los principios y hábitos que el Señor nos pide que practiquemos. Así que, primera acción del libertador. ¿Qué dice la Escritura? Salió a sus hermanos y vio sus cargas y vio a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Tragedia, porque confió en su fuerza. Y nosotros tenemos que recordar, no es con fuerza, no es con ejército, no es con oro, no es con plata. Esta obra de Dios es tan simple y tan sencillo, confiar en Él. Pero cuando uno obra en la carne, este es el resultado, un fracaso total. Segunda prueba. Y miró a todos lados, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo hemos leído. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente, esta cosa es descubierta. Y el rey de Egipto buscó para matarlo. ¿Y a dónde fue? Esta es la parte que es más interesante, cuando uno quiere aplicar de la ciudad al campo. ¿Y cuáles son los instrumentos que Dios utiliza para poder formar lo que Moisés no tenía? El conocimiento secular no hace a la persona en la formación del carácter. Ese es un conocimiento, así como las letras de Babilonia para Daniel. Pero necesitaba un carácter semejante al de Cristo. ¿Y qué es lo que Dios utiliza? Las ovejas allí en el desierto. Allí, con su suegro Jetro, estaba pasteando ese gran hombre, como dicen los testimonios, de frente tan amplia, con tantos títulos, con tanto conocimiento, con tanta pompa. Ahora estaba sentado pasteando las ovejas. Moisés había supuesto que su educación es la sabiduría de Egipto, que lo habilitaría para ser el libertador. No era sabio en todas las cosas necesarias para un general del ejército, era un comandante, efectivamente.
Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa y como muchos otros perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que había sido señalada. Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa y como muchos otros perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que le había sido señalada. ¿Cuántas veces hemos fracasado tú y yo? Confiando en nosotros mismos, en los títulos, en la preparación académica, en el dinero, confiando en muchas cosas en donde no debemos confiar. En su fuerza en este caso, en su capacidad de pelea. Era pues un hombre peleador, era un hombre que conocía todas las artes marciales y todo lo demás, así que se le pasó la mano, podríamos decir, pero esa es la tragedia de confiar en uno mismo. Huyó de la ira de Faraón. Concluyó que a causa del gran pecado que cometiera al quitar la vida al egipcio, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra. Ahora el Señor es misericordioso, pero él pensó que Dios la había desechado. Y a veces eso es lo que pensamos, que el Señor nos ha desechado. Pero Él tiene misericordia. El Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle que él necesitaba aprender la lección de la mansedumbre, la bondad, la longanimidad, que necesita poseer todo obrero del Maestro a fin de tener éxito en la causa de Dios. Tú y yo estamos en esta misma escuela. Las lecciones de mansedumbre semejantes a la de Cristo, humildad de corazón, reverencia en las cosas sagradas, no se enseñan eficazmente en ninguna parte excepto en la escuela de Cristo. ¿Y cuál fue la escuela de Cristo? El desierto y las ovejas. En la soledad, en el silencio, en la quietud. A Moisés se le había enseñado a esperar halagos, alabanzas, debido a sus capacidades superiores, pero ahora debía aprender una lección diferente. No son los aplausos, no son las graduaciones, no son los reconocimientos el que forma el carácter de Cristo. El que forma el carácter de Cristo es el servicio desinteresado. Apreciados hermanos, como pastor de ovejas, a Moisés se le enseñó a cuidar de los afligidos. Bueno, yo personalmente tengo esa experiencia y puedo decir que a los que más hay que cuidar son a los pequeñitos, a los recién paridos, y a buscar pacientemente aquellas ovejas que se han descarriado, a soportar el clima, sea frío, sea sol. Tienes que estar fielmente al lado de tus ovejas. A medida que se desarrollaban esas fases de su carácter, se acercaba más y más al divino pastor. Hermosa lección. Queridos hermanos, se unió y se sometió al Santo de Israel. Creyó en el gran Dios, mantuvo comunión con el Padre a través de la oración humilde. Buscó en el Altísimo una educación en los asuntos espirituales y un conocimiento de su deber como pastor fiel. Su vida llegó a estar tan estrechamente unido al cielo que Dios hablaba con él cara a cara. Esta es la mejor universidad. Esto es lo que tú y yo necesitamos. ¿Para qué necesitamos ir al campo? Necesitamos ir al campo para aprender, ya sea con el machete, ya sea con la oveja, ya sea en la agricultura, ya sea en el taller, ya sea que lo que el Señor nos ponga, para que podamos estar en cosas tan manuales, en donde debemos aprender como Jesús en el taller de carpintería de José, la pulcritud, el trabajo tan fino, tan exacto, tan esmerado, que donde él aprendió a formar el carácter, que el gran maestro de Nazaret lo obtuvo igual que Moisés. Mis apreciados hermanos, la impetuosidad de Moisés al matar al egipcio fue impulsada por un espíritu presuntuoso. La fe se mueve en el poder y la sabiduría de Dios y no en los caminos de los hombres. Por la simple fe, Moisés fue capaz de atravesar dificultades y superar obstáculos que parecían casi insuperables. Dios pudo manifestar su gran poder a través de Moisés debido a su fe constante en el poder y en las intenciones amorosas de su libertador.
Fue esta confianza implícita en Dios lo que hizo de Moisés lo que era, conforme a todo lo que el Señor le mandó. El gran maestro del cielo terminó la obra de Moisés, 40 años en el desierto. Ahora le entregaría la gran comisión. Ese será el próximo tema que vamos a desarrollar. Así que estas lecciones que son tan variados, tan amplios y tan profundos, podemos seguir escarbando porque apenas hemos dicho unas pinceladas nada más de lo que es la sabiduría infinita. Querido hermano, yo estoy esperando un éxodo. Pronto vendrá el gran libertador, así como Moisés vino de los desiertos de Madián, para que la profecía de Dios se cumpliese completamente en nosotros. Él vendrá a buscarnos como el gran libertador. Hoy estamos aprisionados igual que el pueblo de Israel, como estaba en Egipto. Está pendiente el decreto de muerte, está pendiente el decreto de la ley dominical, está pendiente muchas cosas, problemas económicos, financieros y todo. Egipto no se hace nada deseable. Nosotros somos peregrinos, no estamos para quedarnos en esta tierra. Ningún bien material se puede comparar con los goces celestiales, con la riqueza del cielo, con la riqueza de salvación. Así como Jocabet se mantuvo firme en esperar ese cumplimiento profético y preparó a su hijo, nosotros podamos también trabajar por nuestra familia, por nuestra iglesia, que esa fe que desarrolló Moisés pueda completarse en nosotros. Podamos terminar la obra que el Señor quiere que terminemos. Antes de terminar, sería orar para que estos buenos deseos no solamente nazcan del corazón, sino sean como una promesa del cielo que Él lo va a cumplir porque fiel es el que lo prometió. Vamos a orar. Padre Santísimo, te agradezco, Señor, por esta lección y por este nuevo trimestre, porque podemos allegarnos a tu palabra para encontrar tanta riqueza en tu palabra, tanta promesa, tanta sabiduría, ejemplificado en un hogar de los papás de Moisés, ejemplificado en la vida de José, en la vida del pueblo de Dios, en la vida de Moisés, Señor. Enséñanos, Padre, a que esas lecciones vivas puedan ser, Señor, un ejemplo para nosotros, para que el cumplimiento de tu voluntad, de tu promesa, sea, Señor, un hecho en nuestra vida. Concédenos, Padre, esa fe y esa esperanza que sostuvieron a estos hombres y mujeres para llevar adelante la obra final. Que tú nos bendigas, Padre, a cada uno de nosotros y a los que escuchan este mensaje. Señor, que tú hagas que en cada uno de nosotros pueda formarse el carácter de Cristo y tú puedas sellar a tu pueblo con el sello de tu palabra. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.